Continuamos con Identidades. Aron tasipha kipuniñani bayampisa hila kullakaraka kabatwa identidades wakichawin pikut an hapharakikta. Akalawan kasinha Aymar Rusata yatjata nyawa wakt arakisto niyawnin karasa kutokitha arsu wayraktan. Niyaw yakadasi wasampi hilata vidalus dayo ka ilk na tokitu kupaham port anirak kedayawam tapinyane yatjata wirakaha kuraiman amtanagat sa utka wayrak. Kabahan kagarot asyan upampi hilata vidal kabis kurhabaki askelo aquí paraya arunta sinyani markachi dakampi akalawan kasina. Aski alwakipan hilata Edwin ukamaraki munata Aymar markachirinaka taqe humanakarua arunt anipsma aksa ilk na ipelkse uksatoket pacha ukamasti humanakaha hilata benigno kalisaya hupan sutiparu marunt awi katokt abhama ukamaraki arunt anyani hilata Erasmo López hupasti ipelkse irpirakiwa kaisa Santa Cruz markanwa uksat pachwa taqe ka Bolivia markasan arunakas utje hayuka arunakarua chamanchas karak hilata Edwin arunt ataptawa Allí aquí paraya kamayunaka hirtinaka hukabajas kiri kabakia amancha sipjayani Aymar Rusa amancha utkinyapadak paraki yakaruraksa hukampi sarte apaki puriñani así makarusa aksa tukit pacha sanita para hilata vidal kichoroham kun hatsa yathata waiñani kunatsa yatichawi hutkawayani ilkna tukit pacha waliki munata markachirinaka hichuroh yatakta waiñaniwa ma kast aruta kamsanis muniakaha Kunaya nakarusa uyuana karusa sanyani hangasti qoqa nakarus haqena karus hiwasah ukat toket arskasinha sistan wa kunhama sukah hayukaha khananchir arunakawa hiwasaroha sistas pamaine ha hachati hiskacha hangwah kuna chikiti ipicha hayukanak ukakast arunakwa yatak oeñani Aymar arunha Castilla arunha kasatara kipi los adjetivos. Estas son un tipo de palabras que cualifican, precisan sobre los nombres, ¿no? Cómo es un objeto, una cosa, un animal, una planta o los mismos seres humanos, cómo somos. Entonces da una información más precisa. Ese tipo de palabras vamos a conocer el día de hoy en Aymara Hilata Edwin. Allí aquí para ella suti kananjiraka los adjetivos. Ukadoke ukabaja yatjatanyani kamus pachatansa inas mahacha hilata hotchi tantius hiskasa huparakaroja kunhamsa sata wintata ukadokiwa yatjatayan sila hilata vida lo pasa saras. Kabajam con la siguiente diapositiva aquí pon kallantanyani yatjata wirakam pisasin señani kohaya hilata vidal hiskapisina kaustokin garak. Ukamao munat markachirinaka unhasktanoa acá naha unstaskiwa pisi aunque pisinaka ukatha ukapi pisi ukatha aka khananchir arunakaha siwa kunhamas aka piseja hiskati tantiyuti hanukasti hachacha hayukamasti aka arunakapi khananchaskeja hiska uka hapnaqtawa para decir pequeño, ¿no? Pequeño. Cualquier, por ejemplo, gato pequeño, casa pequeña, no sé, juguete pequeño, hiska. Eso es la palabra hiska, ¿no? En Aymara, pequeño, en Aymara, hiska. Wow. Para decir mediano, por ejemplo, tenemos tantillo, ani hacha, ani hiska kiraksa. Tantillo kiuka, tantillo. Acá hay tantillo, ¿no? Mediano. Kunarsati hukam hacha hukaha. Acá Aymara arunsti hacha, castellano arunsti grande, ¿no? Entonces, en castellano decimos grande, puede ser gato grande, casa grande, no sé, juguete grande. Entonces, la palabra grande en Aymara, hacha. Ukanakawa kanha uñasktana hilata Edwin. Waliki poriwa kabaja hiskapisi, tantipisi, hachapisi, sasin sasaraknani chilata. Ukamapuniskiu, hayukanha amtasiñani. Entonces, recordemos para aquellos que quizás no conocemos muy bien la lengua aymara, estos adjetivos de pequeño, mediano, grande, en Aymara igual hay para denominar, ¿no? Hiska, tantiyu, guadhahukam hacha, ukasutharaki uhila. Vale que por igual. Con la siguiente diapositiva, yatjata que poniñani, kamatua, yatjatas, tan hichaja, piscina caroja, ukamwas aphatsa sin sapharak. Ukamau, hichaja kanha unistaraki wa pajamoka, y sinakatharaki, y sinaka. Entonces podemos cualificar también cómo está una sopa. Podemos decir sopa, no sé, nueva, sopa grande, pequeña. Pero hablemos aquí de sopa. Entonces, para decir, por ejemplo, pantalón nuevo, entonces la palabra nuevo en Aymara es machaca. Machaca.
¿cómo haces pawa? Pantalón nuevo, machak pantalón. Hanu Castilla, Karak Sañani, acá tantas pawa, ¿no? Cuando un pantalón y este viejo usado, tanta. Para decir viejo o usado, tanta pantalón. Merque pantalón, Saraxna. Merque palca, ¿no? Entonces ese pantalón viejo, ¿no? Usado. Hayu kama utkaspa, ukansti akan yatak tanya munatawa, machaka ukamaraki tanta. Sanyan haniti pantaluna kas bukaha inasa ma anatanyat sasi, no? Wawana kan anatanya pat sanyani, machak anatanyas utkarakispa, hanukasti tanta anatanyas nyap akhata wali merketa haspayu anatanya nakas. Hayu kamwa apnakataraki hilata. No olvidemos entonces para decir nuevo, machaca, para decir usado, viejo, tanta. Ukao hilata Edwin. Waliki, komporiskiwa barka chiraka hukampi ya la carosa sutincharaxnaya tantana taña escutananchita. Tantana taña hankakuna machaca sañani machacata, ¿no? Machaca hausaña sukharakispa, machaca tamiri, ¿no? Una computadora nueva puede haber entonces. Machaca para decir nuevo. Puede ser esto, no sé, una casa nueva, ¿no? Con la siguiente diapositiva, ya trata que poniñari, kamatua, untasktana, kuraimani, arsuraka. Kunara campis hilata. Veamos más. Ahora, por ejemplo, para cualificar cómo está la olla, una olla limpia, una olla sucia, en Aymara también podemos expresar esas cualidades. Así es. Para decir olla limpia, por ejemplo, koma puku. Puku es la olla, pero para decir que esta está limpia, coma puku, olla limpia, ¿no? Así es. Por otro lado, si está sucio, la olla sucia sería cañu puku. Cañu chuana kasutjarakispa, ¿no? Platos sucios, ¿no? Veamos otro, por ejemplo, casa limpia, comauta. Entonces, ya los adjetivos en Aymara ya anteceden, ¿no? Si en español, por ejemplo, es casa limpia, el adjetivo le sigue al nombre, en Aymara esto normalmente el adjetivo se va antes que la palabra, ¿no? Entonces, la palabra central sería la casa, uta, y para cualificar cómo está la casa, el adjetivo se va adelante, comauta. Por ejemplo, lo contrario sería cañuta, tukjatuta, casa desordenada, casa sucia, podemos decir también. Otro, cañuisi, sopa limpia, pero omaisi, fantástico, ampi, omaisi, sopa limpia, cañuisi, sopa sucia. Vale, que hilata vida, ¿ah? Aquí poniñari, hukampi, adjetivos, acá kananchiri, aruraka. Bajan con la siguiente diapositiva, hukampi, utiara, kawa, wakt, entre aquí, churutaki, y atredeño. Kohai hilata. Uyuanakat wasita taruskiptañani. Baba. Kunhamasa, walilon hoti likiti, hanukasti tejecha. Aquí hay palabras, por ejemplo, para decir si algo está flaco, gordo, ¿no? Escuálido. Veamos. La palabra adjetivo en este caso serían teje o tuka, para decir flaco o escuálido. Lo contrario, liki, hanukasti lonjo, gordo, corpulento. Así es. Unhañani. Como les habíamos dicho, para decir peso flaco en Aymara sería, ¿no? como flaco peso. Entonces en este caso es tejeano, ¿no? Tejeano. Tejeano, kunham tu inhasis que acá nuroja kun harapis haktan hamaskiwa, tejeano. Peso flaco. Liquiano, peso gordo, ¿no? Corpulento. Y akaraki, tejecarwa, una llama pues flaca, liquicarwa, una llama pues gorda, ¿no? Que esté bien alimentado, por ejemplo. Tejehuija, lo mismo, oveja gorda, liquihuija, entonces aquellos que están bien alimentados, ¿no? Y así podemos decir, inasa hakesu kum yajapan tejeso utjaraktana, hanukasti lonjo saraktan yajapan hakunasati, maineja wali, chaman hama, hayukaha, ukamasa utjaraki ujilata edwin. Entonces, para cualificar, por ejemplo, la contextura física de alguien, teje para los flacos y liqui o lonjo para gordo. Acá por esquivar chinaca. Vale, aquí creo que toquita ya jataña, kamaja. Y tal vez tienen amigos o hermanos flacos. Teje jaque. Con la siguiente diapositiva, veamos este otro. Veamos Veamos esto, por ejemplo, para los niños. Podemos decir, qué inteligente este niño, niño inteligente, ¿no? O niño tonto, podríamos decir algo así. Claro. Veamos, la palabra chiqui justamente se refiere a eso, ¿no? A inteligente, ¿no? Que es vivo, inteligente. Ipi, ¿no?
¿Qué es tonto, por ejemplo? Entonces, podemos decir chiquiyokaya, un niño inteligente. Chiquiyokaya, niño inteligente. Ipiyokaya, niño tonto, ¿no? Chiquianu, un peso inteligente, y piano, un pesito que, pues, ¿no? Es tonto, por ejemplo. Chiquijake, una persona inteligente, y pijake, persona que no es inteligente, ¿no? Entonces, inteligente, tonto, igual se podría cualificar, por ejemplo, el intelecto, en este caso, las cualidades de una persona, de un animal, ¿no? Entonces, ahí también están apareciendo los adjetivos munata hilat Vale, ahí usted se quita. Con la siguiente, Kamaja Tukeyataki, ya para concluir con la enseñanza de la lengua aymara, nos enseñando cómo actúa Les decíamos, estimados, que estos adjetivos pueden ser para precisar, ¿no?, a las cosas, plantas, animales, los seres humanos, a todos los, por ejemplo, objetos que estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo más que todo materiales. Entonces podemos precisar tanto por su tamaño, por su color, su contextura, si esto es delgado, grueso, duro, suave. Entonces, por ejemplo, vemos una pisaza, ukatsisnawa, acá kelkain perkawa, ¿no? Ukatsisnawa, chohña kelkain perka. Hacha kelkainperka. Hacha kelkainperka. Machaca kelkainperka. Pisaza nueva, pisaza verde, pisaza grande, ¿no? Entonces podemos cualificar de esta manera. Vemos aquí una mesa que en aymara es tiwana. Entonces, sisnawa, machac tiwana. Merketiwana. Merketiwana. Oma tiwana, ¿no? Un hausaña, un celular. Chiqui hausaña, machac hausaña, hiwak hausaña. Podemos ir cualificando, diciendo cuáles son sus cualidades para precisar y dar mejor de qué estamos hablando, cómo es ese objeto. Entonces, veamos, podemos hablar de nuestros hijos si son juguetones, alegres, tristes, altos, bajos. Entonces podemos hablar mucho en aymara y también en cualquier otra lengua. Wali que por hilata vidal lo kabatwa ilk na dokit pacha hilata vidal pasport niraki aybarusa kubarakaro y atjataut hayapataki los adjetivos cuando quiwa korura hayat hatawayat kabaham hilata vidal saraway hanyari pachaji usira usap haraki nala kampisti ya kauru kabaya ikisinkama.